vamos a empezar la sesión de hoy entonces con el famoso Menti. Así que si tienen sus teléfonos, como les decía, vamos a ver que acá está el Menti. Por favor, pongan entonces, como les decía, el Menti, esas claves 470536. Así empezamos entonces con la primera pregunta, es ¿qué especialidad tengo? Así que si por favor pueden ir votando qué especialidad tiene cada uno. Muy bien. Vamos, vamos, que somos muchos más de los que estamos, los que han votado hasta ahora. A la sala de Zoom han entrado 117 personas, así que vamos, voten, voten. Bueno, muy bien. Entonces han votado pocos, 27, de los cuales hay mucho mastólogo, tocoginecólogo, radiólogo, un oncólogo, cirujano general. Bueno, muy bien. Sigamos a la próxima pregunta. Es, ¿dónde vivo? Anótense, escriban de dónde son. Muy bien. Vamos, Córdoba, muy bien. Puerto Madryn, Bariloche, Santa Fe. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tucumán, Barranquilla. ¿Qué más? Lanús, Tucumán, Puerto Madryn, ¿qué más? A ver. Río Grande, qué grande. Rosario, muy bien, muy bueno. Bueno, y eso que han votado 34, vamos, muy bien. Bueno, sigamos, a ver, para que no se haga muy tarde. Próxima pregunta. Entonces acá vamos con las preguntas que el doctor Petracci nos facilitó antes. ¿Cuál de los siguientes enunciados respecto a las firmas genómicas en cáncer mama temprano, receptor hormonal positivo, HER2 negativos, es correcto? La primera es, no todas las firmas genómicas permiten clasificar a los cánceres de mama según subtipo molecular. La otra es, las firmas genómicas tienen valor solamente pronóstico. La tercera es, las firmas genómicas identifican mutaciones con valor predictivo. Y la cuarta, las firmas genómicas solo son útiles en cáncer de mama con compromiso ganglionar axilar. A ver, entonces. Muy bien. Muy bien, vamos, sigan votando. Muy bien. Fer, ¿cuál es la respuesta correcta para vos acá? Si no me equivoco, habíamos puesto la 1. ¿Me escuchan, no? Sí, perfecto. Sí. Creo que, bueno, esta es una de las lo que vamos a charlar ahora no es para hablar de cómo están, de la génesis de una firma genómica, pero se llaman firmas genómicas y no firmas genéticas o multigenéticas. No buscan mutaciones, sino buscan activación o inactivación de genes o de clúster de genes. Por eso algunas de las firmas genómicas te permiten hacer una subclasificación molecular de los subtipos de cáncer de mama. Entonces, es muy común que se preste la confusión entre una firma genómica y una firma genética. Estas son firmas genómicas, no identifican mutaciones. Perfecto, perfecto. Bueno, pasamos a la segunda. Es con trampa, ojo. Es una pregunta con trampa, no es que... Muy bien. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? El estudio TAYLOR-X representa población de bajo riesgo. ¿CP qué, Fer? Clínico patológico, perdón. Clínico patológico según criterio MINDAC. Repito la pregunta. La 1 es, el estudio TAYLOR-X representa población de bajo riesgo de cáncer de mama, de cáncer riesgo clínico patológico, perdón, según criterios MINDAC.
La segunda es, en el estudio MINDAC, 1 de cada 2 pacientes, riesgo clínico alto, riesgo genómico bajo, evitaba realizar quimioterapia adyuvante. La tercera, todas las firmas genómicas predicen beneficio de hormonoterapia adyuvante extendida y riesgo de recaída tardía. Y la cuarta es, hoy en día no hay un estándar en hormonoterapia en mujeres pre- o posmenopáusicas con riesgo genómico bajo. Entonces, vamos. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, poca gente se anima a votar, ¿eh? 23, 24. Nacho, perdón, tienen un poquito de dificultad para entrar en la... Algunos se desconectaron y entonces por eso estoy intentando que todos se conecten. Diana, compartí a los 2 WhatsApp, por favor, el link, si Sí, querés. sí. Sí. Sí, sí. Pero les aparece que... No. José Acosta, reunión de Zoom. No sé quién es el José Acosta que creó otra reunión de Zoom o llamó, que por favor la deshabilite. Bien. Bueno, muy bien. Fer, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta acá? No, probablemente, bueno, coincido con la mayoría respecto a que las firmas genómicas tienen un valor predictivo, tienen cierto valor pronóstico, algunas, no todas, pero tienen que tengan valor predictivo para seleccionar pacientes a los cuales uno le haría hormonoterapia extendida. Hoy en día, no lo vamos a tocar en la charla, pero la decisión de hacer 7 años y medio o 10 años de bloqueo hormonal extendido sigue siendo en base a criterios clínicos patológicos. Edad, Perfecto. tamaño tumoral, Ki-67, expresión de receptores. Perfecto, perfecto. Bien. La última pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? El valor del KI67 es un factor primordial en la selección de pacientes candidatas a firmas genómicas. Solo EndoPredict clínico incluye parámetros patológicos en su algoritmo pronóstico. Los tumores T3 o N2 son los mejores candidatos para realizar firmas genómicas porque predicen mayor beneficio de quimioterapia y hormonoterapia adyuvante. Y la última pregunta, las firmas genómicas comparten la mayoría de los genes testeados. Entonces, vamos, podemos responder. ¿Qué opina la gente? Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Bien, bueno. Fer, ¿querés ir contándonos cuál es la respuesta? Pone de manifiesto lo variado de la información. La correcta es EndoPredict. Claramente es la única firma genómica disponible en Argentina que dentro de su valor pronóstico y todavía no predictivo incluye el tamaño tumoral y el compromiso ganglionar dentro del algoritmo de pronóstico. El Ki-67 está muy relacionado a pedir una firma genómica, pero ninguna firma genómica incluye el valor del Ki-67 como parámetro clínico patológico, sí como valor molecular, que es el oncotype. Los que pusieron tumores T3 o N2 estaría bueno, pero el problema que son la representación de tumores T3, esto es mayor de 5 centímetros, o N2, esto es 4 más ganglios, la representación es cercana a 0 en los estudios de investigación. Y la última, si las firmas genómicas comparten la mayoría de los genes testeados, después les voy a mostrar que al revés, casi no se superponen los genes entre una firma y otra, así que testean vías de metástasis, vías de proliferación, vías de activación endócrina totalmente diferentes. Bueno, perfecto. Así entonces, que lo correcto es... Perfecto, perfecto, gracias, Fer. Bueno, y por eso lo hemos congregado al doctor Fernando Petracci. El doctor Petracci es médico especialista en oncología clínica de la Universidad de Buenos Aires.
Es especialista en cáncer mama del Centro Mamario del Instituto Alexander Fleming en la Ciudad de Buenos Aires. Es máster en oncología molecular en España. Es staff de oncología del Sanatorio Las Lomas. Fernando, entonces, va a tratar el tema hoy, firmas genómicas en cáncer mama temprano, receptores hormonales positivos, HER2 negativos, ¿cuál y a quién? Así que, Fernando, muchas gracias. Te damos vía para que empieces. Buenísimo, gracias por la invitación, la verdad es un placer más hablar de estos temas y viendo ahí en el listado de gente que hay, mucha gente amiga, está por todos lados, por Bariloche, por Mar del Plata, así que la idea es dedicarle 30 minutos a esto y la presentación va a ser sin ponerme la camiseta de ningún lado y tratar de ser lo más objetivo. Y yo desde hace muchos años que utilizo firmas genómicas y desde hace 2 años que estoy empujando a que las firmas genómicas no es una firma genómica para todos los pacientes, no hay una firma que responda a todas las preguntas y los interrogantes para los pacientes con cáncer de mama receptor hormonal positivo en enfermedad temprana. Entonces me parece que hay un lugar para cada firma y es lo que voy a tratar de, con todos los datos, incluso hasta la última publicación del estudio MINDAC de Mamaprin en ASCO la semana pasada, o hace un par de semanas atrás, que tenga la última información y de esa manera entiendan para qué se utilizan y a quién se las podemos llegar a pedir y quiénes se van a beneficiar. Claramente, los que más curan pacientes son los cirujanos. Ahí ya me estoy ganando muchos amigos extras, pero la mayoría de las pacientes se curan simplemente con cirugía, y lo que uno pueda agregar con radioterapia adyuvante o con quimioterapia es muy poquitito y con bloqueo hormonal es más, en riesgo de recaída locorregional, segundos cáncer de mama contralateral o homolateral o recaída a distancia. Pero bueno, claramente la mayoría de las pacientes las sobretratamos y claramente el beneficio de la quimioterapia basándonos en el tamaño tumoral y en el volumen de enfermedad axilar es muy poquitito. Si uno ve, el beneficio es menos del 5% en pacientes que tienen tumores localizados, hasta un 10-12%, le hace 1 de cada 10 pacientes o 1 de cada 20 pacientes se puede llegar a beneficiar de quimioterapia. Al resto le agregamos toxicidades que habitualmente las vemos los oncólogos, pero 1 o 2% de síndromes mielodisplásicos, cardiotoxicidad, neuropatía, deterioro cognitivo. Un listado enorme de cosas que van en detrimento de las pacientes y teniendo en cuenta que no vamos a aumentar la chance de curación de las pacientes. Claramente, ¿quiénes son las candidatas en base a los criterios clínicos patológicos para pedir una firma genómica? Son pacientes que tienen tumores, tienen algún criterio por el cual uno puede llegar a pensar que se van a beneficiar de hacer quimioterapia. O tienen tumores grandes, esto es hasta 5 centímetros, que es lo que está representado en los estudios de investigación, o tienen compromiso ganglionar. Yo ahí siempre aclaro que es hasta 2 ganglios. Ya con 3 ganglios axilares positivos, con macrometástasis, la mayoría de los pacientes a los cuales le pedimos una firma genómica van a dar de alto riesgo, entonces no te voy a aclarar mucho más respecto a hacer una desescalada de quimioterapia. Claramente el grado histológico, la presencia de invasión vasculolinfática está descrito como un factor de mal pronóstico para recaída locorregional y de recaída a distancia, incluso recaída tardía, y la invasión vasculolinfática no está agregada a ningún algoritmo pronóstico o predictivo dentro de las firmas genómicas, pero hay que tenerlo en cuenta, porque por ahí tenés todo el resto de los parámetros de bajo riesgo, pero el paciente tiene invasión vasculolinfática y por ahí en una paciente premenopáusica o perimenopáusica, entonces te hace ruido como para indicar una firma genómica. Con el Ki67 es un área gris. El Ki67 no es tomado en cuenta en ninguna firma genómica, por eso la pregunta inicial, y simplemente el algoritmo del Oncotype DX lo incluye como marcador de proliferación. Y después la edad. La edad es importante en todo. Si son premenopáusicas, como vamos a ver, que son las menos representadas en los estudios de investigación, y creo que hoy en día el alarma tiene que estar puesto en las pacientes premenopáusicas menores de 35 años.
Y por el otro lado, las posmenopáusicas. Hacemos una subutilización de quimioterapia en mujeres mayores de 65, 70 años, porque tendemos por comorbilidades, a no usar quimioterapia. Desde el punto de vista de hoy en día, creo que si uno no puede brindarle la oportunidad de realizar una firma genómica, seguimos tomando decisiones de qué hacer y durante cuánto tiempo en base a criterios clínicos patológicos. Esto es, si hay compromiso ganglionar axilar o no, si hay invasión vasculolinfática, si el tumor es grande, más de 2 centímetros o no, si es grado histológico 2, 3, y después podemos tener en cuenta la expresión de Ki67 y la invasión vasculolinfática. Pero claramente, si el paciente tiene ganglios axilares positivos, eso aumenta el riesgo de recaída temprana y aumenta el riesgo de recaída tardía, y si tiene tumores grandes también, independientemente de todo el resto. Todas las firmas genómicas ya han demostrado en forma retrospectiva y algunas de ellas en forma prospectiva su valor pronóstico para recaída temprana. Esto es en los primeros 5 años. Y pocas, principalmente PAM50, Endopredict, siguen manteniendo cierto valor pronóstico una vez que las pacientes vienen con hormonoterapia hasta los 5 años y a partir de ahí vuelve a suspender la hormonoterapia o la continúas y te demuestran si tienen valor pronóstico para determinar cuántas pacientes con riesgo bajo o alto, genómico, bajo o alto, van a recaer. Esto está totalmente demostrado. En Argentina hay 3 firmas genómicas disponibles: Mamaprin, Oncotype y Endopredict, todas ellas con testeos en el exterior, así que las muestras hay que mandarlas al exterior, la mayoría van para California, y evalúan distintas cosas. El Oncotype, claramente, bueno, los que tienen experiencia, es una plataforma que inicialmente dividía a los pacientes en 3 grupos, bajo, intermedio, alto, dependiendo del riesgo de recaída. Ese riesgo de recaída se correlacionaba con un porcentaje o ese score de recaída se correlacionaba con un porcentaje de recaída que es entre 10 y 20% a 5 años. Y lo importante, voy a tratar de recalcarles la letra chica e importante de cada cosa. Si ustedes ven el informe de la validación de Oncotype, son pacientes que recibieron 5 años de tamoxifeno. Esa es la primera diferencia que tiene Oncotype con el resto de las plataformas. Le hace, dentro de la validación analítica y la validación prospectiva y retrospectiva, eran pacientes tratadas al menos con tamoxifeno. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque eso influencia en el riesgo de recaída de las pacientes. Esto es algo que hay que tener en cuenta, porque ¿qué pasa si vos le haces un Oncotype a una paciente que nunca va a recibir hormonoterapia? Y pasa esto, una paciente de riesgo intermedio tiene 37% de riesgo de recaída a distancia a 5 años. Pero si esa paciente recibe tamoxifeno, eso va a caer casi en un 14-21% si es de riesgo intermedio. Entonces, uno de los mensajes que voy a dar al final es: sepan qué plataforma están utilizando y sepan si su paciente que van a pedir la plataforma está representado dentro de ese estudio. Y sepan si su paciente va a cumplir el tratamiento. Porque no es lo mismo que una paciente vos le digas, tenés un riesgo bajo de recaída, y la paciente después no tome tamoxifeno. Hay que tener en cuenta que es riesgo bajo de recaída si la paciente va a comprometerse a tomar 5 años de tamoxifeno. Mamaprin, a la Argentina llega asociado a un segundo testeo con genes diferentes, es una plataforma de miles de genes, pero en base a 70 genes que informan el riesgo de recaída y el riesgo de beneficio de quimioterapia, y en base a 80 genes lo clasifica desde el punto de vista molecular groseramente en 3 subtipos, que son los basales, los HER2 enriquecidos y los tumores luminales de alto y de bajo riesgo, según el Mamaprin. Hoy en día, clasificar un tumor no sirve para nada, salvo la parte de poner a los pacientes dentro de un estudio de investigación en neoadjuvancia o adjuvancia. Pero desde el punto de vista, esto encarece el estudio, pero a mí no me dice nada. En un porcentaje muy chiquitito, menos del 3%, puedes tener una discordancia y que vos hiciste un testeo pensando que era un tumor luminal y desde el punto de vista molecular es un tumor HER2 positivo o basal. En toda la experiencia que hay de Mamaprin en Argentina, solamente 3 pacientes vinieron siendo 2 tumores basales, tumor HER2 positivo, y claramente son todos tumores de alto riesgo de recaída. Entonces, son tumores que van a hacer quimioterapia,
y muy probablemente si era HER2 positivo le agregás terapia anti-HER, pero desde el punto de vista no son pacientes de bajo riesgo. La MAMAPRIN clasifica en base a toda esta plataforma de genes y recalco, como decíamos al principio, esto es por microarray, testea miles de genes en cada kit para cada tumor, y esto en rojo y en verde te muestra si los genes están activados o inhibidos. No te marca si hay mutaciones. Esto no es una plataforma genética, es una plataforma genómica. Entonces, por eso depende el pool o el clúster de genes que estén activados, vas a tener tumores de alto riesgo genómico o de bajo riesgo genómico, y a su vez se han identificado tumores de ultra bajo riesgo. Estos probablemente pueden llegar a ser considerados tumores indolentes, tumores que incluso se curarían solo con la cirugía sin necesidad de hacer absolutamente nada, ni siquiera darles tamoxifeno. Eso está validado ya en estudios retrospectivos. Y lo más interesante después que tenés tumores de ultra alto riesgo, que hoy en día están siendo investigados en estudios de neoadjuvancia para utilizar otras estrategias más allá de quimioterapia. Esto es quimioterapia más inhibidores PARP, quimioterapia más inmunoterapia, hormonoterapia neoadjuvante con inhibidores de CDK4/6, etc. Pero bueno, la idea es identificarlos molecularmente. De afuera parecen, yo siempre hago la misma comparación, parecen gatitos, ¿tá? Todo lindo, pero de adentro son leones. Esto es, de afuera parecen buenos, son un tumor luminal, tienen un poquitito de Ki-67 elevado, pero genéticamente son los pacientes que no les hiciste quimioterapia o les hiciste quimioterapia por algún parámetro y te recaen tempranamente y recaen en forma agresiva con las hepáticas, etc. Y por último está el EndoPredict. El EndoPredict voy a hablar poco porque EndoPredict es el que viene mucho más atrás porque realmente no tiene hoy en día fuerte peso con estudios prospectivos. Tiene validación en los estudios austríacos y que demostró valor pronóstico incluso para axila positiva, pero hoy en día creo que su única fuerza es que tiene un costo casi 35% más barato que MAMAPRIN y Oncotype, pero desde el punto de vista no aparece en las guías internacionales como una recomendación y tampoco tiene un nivel de recomendación 1 o 2A y no tiene estudios prospectivos. Entonces, saber que es una herramienta, voy a mostrar cuáles son las virtudes de EndoPredict, pero desde el punto de vista, al momento de tomar una decisión con intención terapéutica, me parece que viene en tercer puesto y bastante lejos. ¿Cuál es la ventaja? Más allá de que estudia mucho menos genes, estudia 8 genes, y son genes relacionados a proliferación y genes relacionados a la vía endocrina de receptor estrogénico, pero a este score de EndoPredict, se salió. ¿Está bien la presentación? Sí, estás con la presentación del EndoPredict, Fer. Sí. No, se me abrió, ahí está, se me abrió el Safari. Ahí está. Entonces, ahí está. Genes de proliferación y genes. A esto le agregan los parámetros clínicos, esto es tumores de 5 milímetros a tumores T3, esto es tumores mayores de 5 centímetros, y la presencia de compromiso ganglionar no. Y de eso sale lo que se llama el EndoPredict, el score EndoPredict clínico, que tiene un determinado valor de corte y te los divide de bajo riesgo o alto riesgo. Supuestamente a los de alto riesgo son a los que le tendríamos que dar quimioterapia. Entonces, con respecto a las preguntas que yo le hice, EndoPredict es la única plataforma genómica que incluye dentro de su estrategia pronóstica, dentro del algoritmo, por eso se llama EndoPredict más parámetros clínicos, sale el EndoPredict clínico. El EndoPredict clínico incluye al tamaño tumoral y a la presencia o ausencia de ganglios axilares, hasta 3 ganglios, y esa sería una de las virtudes. Es decir, tener en cuenta que la balanza se inclina hacia bajo riesgo o alto riesgo si tenés más volumen de enfermedad. Respecto a la comparación, estos son todos los genes importantes de las distintas vías de proliferación, vías endocrinas, vías de HER, vías de Ki-67, etc. Si se fijan en las 4 plataformas, incluso PAM50, Oncotype estaría representado dentro del PAM50, pero después si ustedes comparan PAM50 con MAMAPRIN, solamente comparten un gen, EndoPredict con PAM50 comparten 2 genes,
y Mamaprim con Oncotype comparten un solo gen. Esto demuestra en el estudio PROMISE. El estudio PROMISE es un estudio en el cual a los pacientes con Oncotype de riesgo intermedio después les hacían Mamaprim. Y se veía que, casi redondéenlo, pero para acordarse, si vos a un paciente le haces 2 plataformas genómicas, vas a tener discordancia, y fíjense, casi un 40% de chances de variar la indicación de quimioterapia si vos a un paciente con Oncotype de riesgo intermedio le haces el Mamaprim. Entonces, es bastante amplio, no estamos hablando de porcentajes chiquititos, pero una de las explicaciones, más allá de las características de los pacientes, es que testean genes totalmente diferentes. Si, como les mostraba anteriormente, Mamaprim contra Oncotype comparten un solo gen, nada más, dentro de su plataforma. ¿Qué es lo que comparten? Y por lo cual uno puede realizar una comparación cara a cara de subgrupos, es los criterios por los cuales en los 2 estudios prospectivos, tanto Mamaprim y Oncotype, incluyeron pacientes. Si recuerdan, los criterios Adjuvant Online, que están basados en las bases del CIR de Estados Unidos, en el cual es una base prospectiva de cáncer de mama, en el cual tenías todo. Vos podías jugar con si le indicabas quimioterapia, qué tipo de quimioterapia, si le indicabas hormonoterapia, qué tipo de hormonoterapia. Pero bueno, en base a eso, a esos criterios, se seleccionaron los criterios MINDAC, que ahora se los voy a mostrar, que tienen en cuenta pura y exclusivamente el grado histológico y el tamaño tumoral, y si hay ganglios axilares comprometidos. Y en base a eso, unificando esos criterios, en forma prospectiva, nacieron estos 2 grandes estudios que se llaman MINDAC y TAYLOR-X, Oncotype para TAYLOR-X y MINDAC para Mamaprim. Los criterios modificados de Adjuvant Online, hoy en día se habla de criterios MINDAC directamente, para axila negativa, yo siempre recalco esto, 3-1-2-2-3-1, 13-22-31, es Capicúa, pero para acordarse que un tumor grado histológico 1 con menos de hasta 3 centímetros es considerado de bajo riesgo. Esto se asimila más a las guías de St. Gallen, pero es un paciente que probablemente el beneficio de la quimioterapia sea tan bajito que incluso no le pidas una firma genómica. Si es más de 2 centímetros y de grado histológico 2, o más de 3 centímetros, o más de grado histológico 3 con más de 1 centímetro, son considerados de alto riesgo clínico. Los que tienen ganglios axilares positivos son considerados casi todos alto riesgo clínico, salvo que tengas un grado histológico 1 con un tumor menor de 2 centímetros. Pero bueno, este creo que es uno de los mensajes más importantes para cuando uno se sienta a conversar o discutir con mastólogos, con colegas oncólogos, respecto a ponerse la camiseta de una firma genómica o ponerse la camiseta de otra. Y creo que les doy un mensaje intermedio y después les voy a dar un mensaje final. Creo que hay que buscar en qué estudio está representado el paciente que yo quiero pedir. ¿Por qué? Porque la estrategia de tratamiento del estudio MINDAC es una estrategia de escalada de tratamiento. Esto es, son pacientes de alto riesgo clínico a los cuales casi seguro le vas a indicar quimioterapia, pero vos le querés pedir la firma genómica para sacarlo de la quimioterapia. Entonces, eso es uno de los primeros puntos. El estudio de TAYLOR-X es un estudio de escalada de tratamiento. Probablemente son pacientes que si no tenés la firma genómica, claramente no le vas a indicar quimioterapia, pero querés identificar a aquellos pacientes que se beneficien de quimioterapia. Entonces, son 2 estrategias de tratamiento, no nos vamos a meter en los próximos slides a algunos detalles, pero no vamos a poner profundamente a describir cada uno de los tratamientos, pero fíjense que uno los puede comparar porque los criterios de inclusión de los pacientes fueron similares, pero la estrategia de por qué se gestó el trabajo en forma prospectiva fue diferente. La idea del MINDAC era reducir la indicación de quimioterapia y el estudio de Taylor era buscar realmente quién se iba a beneficiar de quimioterapia. Lo que no responde ninguno de estos, y es una de las preguntas que yo les hice al inicio, es ¿qué paciente se va a beneficiar de hormonoterapia extendida? A los pacientes, ¿les doy tamoxifeno o le doy inhibidor de aromatasa? Si la firma genómica me da de bajo riesgo, ¿me quedo tranquilo con 5 años de tamoxifeno o sigo basándome en los criterios clínicos patológicos para indicar un inhibidor de aromatasa upfront? O hacer switch temprano. En una mujer premenopáusica, le hago forectomía, le doy goserelin y la pongo en exemestane, como pueden ser las estrategias de SOF o TEX,
¿Y qué pasa con las pacientes premenopáusicas menores de 35 años? Que vamos a ver que de un pool de casi 17.000 pacientes en 2 estudios prospectivos, solo había 200 pacientes incluidas menores de 35 años. Entonces la pregunta es, si a una paciente menor de 35 años con algún criterio de hacer quimioterapia, nos quedamos tranquilos con no darle, con la respuesta que me pueda brindar una firma genómica. 3 de cada 4 pacientes incluidos en el TAILOR-X eran pacientes de, recuerden, el TAILOR-X era un estudio para axila negativa, 100% de pacientes axila negativa, pero la mayoría de los pacientes eran tumores menores de 2 centímetros y la mayoría de los pacientes eran grados histológicos 1 y 2. La pregunta es, por eso les digo que para mí es un estudio de estrategia de escalada de tratamiento. Si yo no tengo una firma genómica y tengo un tumor de 1,7 centímetros grado histológico 1, ¿le voy a indicar quimio? ¿Le voy a pedir la firma genómica? Entonces, en cambio, el estudio MINDAC, el endpoint primario, eran pacientes de riesgo clínico alto, a los cuales buscaban los dos. En uno les salió el tiro por la culata, que es para los de riesgo clínico bajo, en el cual pedir una firma genómica, al menos Mamaprim, no sirve. Entonces, pero fíjense, casi la mitad de los pacientes, 48%, tenían axila positiva, principalmente representados con 1 a 2 ganglios positivos. El 93% era grado histológico 2-3 y el 58% tenía tumores entre 2 y 5 centímetros. Entonces, después vamos a ver no nos vamos a detener en esto, pero uno puede hacer una comparación entre los pacientes que tenían bajo riesgo, entre los grupos discordantes o de riesgo intermedio y los de grupo de alto riesgo. Pero groseramente, fíjense, entre los 2 estudios sumaron más de 17.000 pacientes de edad terapéutica. Por eso muchas veces cuando se dice MINDAC no tiene valor predictivo, sí, tiene valor predictivo negativo. Significa que si vos no haces algo, estás actuando bien. Y a su vez, un estudio que yo lo valoro, esta es una apreciación personal, que es un estudio de escalada diagnóstica. Esto es identificar a qué pacientes, por más que vos le pidas una firma genómica, la firma genómica no te va a servir para saber qué va a pasar con ese paciente. Estos fueron pacientes que eran de bajo riesgo clínico, que vos le hiciste la firma genómica y no identificaste a pacientes que le vayan peor. Y los dividiste entre quimio y no quimio, y valoraste que si de vos, desde el punto de vista de tu criterio clínico patológico, era de bajo riesgo, le hagas quimio o no le hagas quimio, los pacientes le iban a ir igual. Entonces, por eso yo pongo acá que es una validación prospectiva de los criterios de Adjuvant Online modificado. Entonces, quédate tranquilo que si vos tenés un paciente de riesgo clínico bajo, tumor menor de 2 centímetros, grado histológico 1, o grado histológico 2, menor de 2 centímetros, axila negativa, si vos no tenés posibilidad de acceder a una firma genómica, per se es un paciente que le va a ir bien. Vamos a pasar un poquitito más adelante. Y bueno, esto es lo importante. Esta es la actualización a 8 años del estudio MINDAC en sobrevida libre de metástasis a distancia en el grupo clínico alto genómico bajo, en el cual las diferencias en el global de la población es 2%. No solamente importancia de esto, la importancia de esto son 2 cosas. Una, las recaídas tardías. Léase, a pesar de que va pasando el tiempo y ya estamos en la franja de 5 a 10 años de seguimiento, no tenés mayor cantidad de recaídas tardías y es estadísticamente significativo. En el global de la población, esto es, la diferencia absoluta es 2,6 más o menos 1,6%, haciendo o no haciendo quimioterapia. El beneficio era igual en el grupo de alto riesgo con axila negativa como con axila positiva. Importantísimo. Cuando uno evalúa estos estudios hay que ver cuánto es la compliance de los tratamientos. Esto es, los pacientes hicieron la hormonoterapia, aquel paciente que tenía que hacer quimio, ¿cumplió la quimio o no? Porque ahí es donde empiezan a tener falencias o debilidades los estudios. Pero bueno, se hizo, como vamos a ver después, Oncotype en su estudio TAILOR-X empezó a encontrar diferencias si las pacientes eran pre- o posmenopáusicas con un valor de edad de 50 años. MINDAC hizo la misma evaluación, dividiéndolas en menores de 50 años y mayores de 50 años. Y se encontraron casi los mismos resultados. La diferencia era que
en las menores de 50 años, había un beneficio de hasta un 5%, beneficio absoluto de hacer quimioterapia, que tenía un estándar de más o menos 2,8. Vos podías encontrar alguna paciente que tenga un beneficio casi del 8%, beneficio absoluto del 8% de hacer quimioterapia. Entonces, hay que tener en cuenta que respecto a la compliance, uno se pregunta, ¿podemos compensar este beneficio mejorando la hormonoterapia? Y si uno se pone a ver, el 55% de las pacientes habían hecho tamoxifeno, de las que no habían hecho quimioterapia, solamente el 16% se les había ofrecido supresión ovárica, y de las que habían hecho quimioterapia se les ofreció supresión ovárica al 26%. Como la estrategia de bloqueo hormonal quedaba a decisión en parte, más allá de ofrecer tamoxifeno y seguido de letrozol o letrozol, quedaba en parte del investigador, pero hoy en día nosotros a una paciente premenopáusica que hace quimioterapia con o sin axila positiva, es una paciente que le ofrecemos hacer supresión ovárica e incluso empezar tempranamente con inhibidores de aromatasa. Pero bueno, una de las explicaciones puede ser que la quimio lleva a producir una menorrea post-quimio y de esa manera generar una indirectamente supresión ovárica. Entonces, esa diferencia se pudo haber incrementada por la supresión, por la depresión estrogénica. Pero bueno, hay que tener en cuenta esto. Vamos a ver los mismos resultados con el TAYLOR-X, en el cual las pacientes que tienen riesgo intermedio, uno tendría que preguntarse si le ofrece quimioterapia por un 5% de beneficio o por un 6% de beneficio, o directamente a la premenopáusica menor de 50 años le ofrece supresión ovárica directamente. Importantísimo, datos de sobrevida. Siempre nos exigen a los oncólogos mostrar datos de sobrevida. Bueno, la sobrevida a casi 9 años demostró que con el endpoint a 8 años era similar. Entonces, otro dato crudo que uno tiene que tener en cuenta. Pasamos a hablar del TAYLOR-X. El TAYLOR-X, al igual que el estudio MINDAC, subdividió pacientes de bajo riesgo. La subdivisión no era teniendo en cuenta los parámetros clínicos y patológicos, sino el score de recurrencia. Los pacientes ingresaban al estudio y en base al score de recurrencia se los ponía de bajo riesgo, 0 a 10, riesgo intermedio, 11 a 25, los cuales se los randomizaba a quimioterapia o no quimioterapia, y los pacientes con un score de recurrencia de 26 o más, que eran los de alto riesgo. Primer estudio ya publicado en New England hace 5 años, espectacular, esto es, claramente, en forma prospectiva, si las pacientes tenían bajo riesgo clínico, bajo riesgo genómico, no le des quimioterapia y van a andar muy bien. Las de riesgo intermedio, 11 a 25, también, datos espectaculares sin quimioterapia. La pregunta era, ¿qué pasaba si dividíamos a las pacientes menores de 50 mayores de 50? Listo, pacientes mayores de 50 años hasta 25, fíjense, la línea con quimio y sin quimio iban superpuestas. El problema era este, en las pacientes menores de 50 años, si hacían hormonoterapia sola o hormonoterapia más quimio, dependiendo del score de recurrencia. Entre 16 a 20, el beneficio de hacer quimioterapia, casi 2%. El problema era acá, entre 21 a 25. Entonces, vos tenés una paciente premenopáusica, menor de 50 años, y el score de recurrencia le da de 21 a 25, tenés un beneficio absoluto de 6,5%. En el MINDAC era 5%. Entonces, la pregunta es, nuevamente, ¿le ofreces quimioterapia o no por un beneficio que va entre 8 a 10% como máximo? Y bueno, en estas pacientes también, una de las recomendaciones era evitar hacer la quimioterapia y ponerlas en supresión ovárica. Las pacientes con score de recurrencia de 26 a 100 iban todas a quimioterapia con distintos esquemas de quimioterapia. Hoy en día una paciente con score de recurrencia alto, realmente o le das antraciclinas y taxanos o docetaxel ciclofosfamida por 4 ciclos. Mucho más para salir de ahí no tenemos. Entonces, claramente a las pacientes con score mayores de 50 años, con un score de recurrencia hasta 25, que son el 85% de las pacientes en este grupo, quédate tranquilo, no hay que hacerle quimioterapia. Pero si es de alto riesgo,
casi el 15%, le tenés que hacer quimio. En las menores de 50 es el área heterogénea. Entonces, este grupo, que son un 12%, léase a 1 de cada 10, menor de 50 años, vos vas a tener que charlar con la paciente si después de haberle pedido un estudio, haces quimioterapia o no. En el global nos queda así. Cada 100 Oncotype que vos pidas, el 17% te va a dar de alto riesgo. El 14% vas a tener que discutir beneficio, va a ser premenopáusica y va a caer de 16 a 25. El 16%, independientemente de la edad, va a caer de bajo riesgo, claramente no quimioterapia. Un 44% van a ser mayores de 50 años y claramente van a ser de riesgo intermedio, no le vas a indicar quimio. Y un grupo muy chiquitito va a caer acá, menor de 50 años, con un riesgo intermedio bajo. ¿Cuáles son las falencias del Oncotype? Principalmente, no randomizó el grupo que hasta habitualmente. Yo tengo muchas pacientes en mi haber con Oncotype, con score de recurrencia menor de 31, de hace años atrás, a las cuales, siendo premenopáusicas, a las cuales no le indiqué quimioterapia. Entonces, con esta información actual, son pacientes a las cuales le tendría que haber indicado quimioterapia. Pero bueno, las falencias las que tienen score de recurrencia de 25 a 31 no se randomizó y era una de las preguntas que necesitábamos responder. Ahora, ¿qué queda? Y que a partir de 26 en adelante le tenés que hacer quimio a todas porque son el nuevo grupo de alto riesgo. Pero fíjense, Oncotype, el paciente típico de Taylor X es este, es un paciente que tiene un tumor de 1,6 centímetros, grado histológico 2, claramente axila negativa, posmenopáusica, rondando los 55 años. Por eso lo que yo le decía inicialmente, esto es un grupo típico al cual vos tenés que buscar, habitualmente yo a esto no les indico quimioterapia, entonces le indicás la firma genómica para ver si encontrás ese 10-20% que van a ser de intermedio de alto riesgo para indicarles quimioterapia. Solamente 55 pacientes menores de 35 años. Otra cosa que habría que preguntarse es si el hecho de haber tenido una estrategia, 1 de cada 3 pacientes hizo hormonoterapia extendida, entonces si esto compensa el beneficio de la quimioterapia o se agrega el beneficio de la quimioterapia. Tomen agua y seguimos. Entonces, no les hablé del plan B, que el plan B todavía no llegó a la aprobación por NCCN, ASCO Guidelines, etcétera, de poner al Oncotype en pacientes con axila positiva, pero con baja carga de enfermedad ganglionar, hasta un ganglio. Pero bueno, claramente el estudio MINDAC, en su endpoint primario eran pacientes de alto riesgo clínico, bajo riesgo genómico, y en ese grupo la mitad de los pacientes no hicieron quimioterapia sin ver impactada su sobrevida libre de recurrencia y su sobrevida global. En cambio, el Taylor X, en su endpoint primario, que era el grupo intermedio, 11 a 25, mayoritariamente eran pacientes de bajo riesgo clínico y se coincide esto con casi un 70% de evitar la quimioterapia. Con cualquiera de las dos herramientas, si uno se pone a ver, el beneficio a largo plazo es excelente. Son pacientes que con axila negativa superan el 90% de sobrevida libre de enfermedad más allá de 8 años, y este grupo de pacientes con axila positiva supera el 84% en la peor instancia con quimioterapia. Pero estamos hablando de pacientes con axila positiva. Presta atención acá y ya vamos llegando casi al final. Al principio yo le decía, para mí no hay una firma genómica para que te responda, que vos puedas meter todos los pacientes que vos ves en el consultorio en el día y vos digas, che, a todos estos les pido Oncotype, a todos estos les pido Mamaprim o Endopredict, y con eso me saco todas las dudas y voy a andar bien encaminado. Paciente de riesgo bajo riesgo clínico según MINDAC, esto es tumores chiquititos y grado histológico 1 y 2. Tranquilamente puedes tomar la decisión de no pedir una firma genómica si son mujeres mayores de 50, grado histológico 1 y 2, menores de 2 centímetros, axila negativa, ausencia de invasión vasculolinfática y según los criterios de St. que es un tumor luminal A. Si a pesar de esto vos considerás que tiene algún rasgo que se pueda llegar a beneficiar e identificar que un grupo que se pueda beneficiar de quimioterapia, probablemente la firma que le vas a ir, porque está representada en el Taylor X, es el Oncotype. Teniendo en cuenta esto, que vas a charlar con la paciente que si es menor de 50 y le da de 21 a 25, hay un 6 a 10% de beneficio de la quimioterapia.
Más raro pedir un Mamaprim, yo esto no lo pido hoy en día, al principio por ahí lo pedía más frecuentemente, hoy en día yo no pido, si tiene criterios de MINDAC, o me inclino para pedir un Oncotype, o no pido firmas genómicas, pero no le pido un Mamaprim. ¿Por qué? Claramente lo que yo le mostraba, que era la validación, vos pedirle un Mamaprim a una paciente de bajo riesgo clínico, beneficio de la quimio 2,5%, por ahí enganchás menos del 8% de pacientes que de afuera parecen luminales, pero genómicamente son basales. Y hoy en día no tenemos nada validado con respecto a las pacientes de ultra bajo riesgo a las cuales no le daría tamoxifeno. Si es de alto riesgo, puede ser axila negativa o positiva. Si es axila negativa y es de alto riesgo, con tumores 1 a 4 centímetros, grado histológico 3, o mayor de 2 centímetros hasta 4 centímetros, grado histológico 2, son los pacientes ideales representados en el MINDAC, con Mamaprim. Pero si tiene tumores de 2 a 3 centímetros, grado histológico 2-3, esto es, tumores más chiquititos, también están representados en el Oncotype. Si la paciente es axila positiva con 1 a 2 ganglios positivos, el mejor estudio representado fue el MINDAC con 1 a 2 ganglios. Ya con 3 ganglios, si tenemos en cuenta que casi 800 pacientes eran incluidas en esta rama, menos del 10% tenía 3 ganglios positivos. Yo hoy en día, raro que pida un Mamaprim. Tengo bastantes pedidos con 1 o 2 ganglios positivos y no tengo uno solo a pedido de una paciente con 3 ganglios positivos. Pero habitualmente, como esto es un subgrupo representado en el MINDAC, no suelo pedirlo. Y después, las pacientes que esto no está probado, pero uno podría llegar a utilizarlo, que son las pacientes representadas en el estudio Plan B, que es un estudio alemán, pero el grupo que estaba representado tenía un ganglio positivo. El problema son las menores de 35 años. Si uno tiene en cuenta las pacientes menores de 35 años, solamente había 200 pacientes dentro de un estudio, de 2 estudios con 17.000 pacientes. Entonces es lo que me hace ruido hoy en día y raramente pido una firma genómica en menores de 35. Mensaje para llevarse a casa, porque es la pregunta que no me responden los estudios. Si yo tengo una paciente de alto riesgo clínico y le voy a hacer quimioterapia adyuvante, y posteriormente, en base a los criterios clínicos patológicos, va a ser una paciente probablemente que si hizo quimio, si es pre o posmenopáusica, si es premenopáusica, la voy a poner en Softex, o le voy a ofrecer Atom o Atlas, que son hormonoterapias a 10 años, o vas a buscar si quedó una amenorrea postquimio o hacerle un inhibidor de aromatasa FRON. Pero si la firma genómica te da de bajo riesgo, no le haces la quimio, y la pregunta es esta. ¿Sigo utilizando los criterios clínicos patológicos para tomar la decisión de hormonoterapia adyuvante? O, esta es una de las preguntas que yo les hice en el multiple choice inicial, o me quedo tranquilo y le doy 5 años con tamoxifeno o con tamoxifeno y un poquitito de inhibidores de aromatasa. Entonces, esto es lo que no está respondido. Y la pregunta es, si el beneficio de la quimioterapia adyuvante se extrapola a un bloqueo estrogénico, a un bloqueo hormonal adyuvante menos exigente. Hoy en día las firmas genómicas se validaron con 5 años de tamoxifeno o con 5 años de inhibidores hacia Mamaprim, y no tengo reparo en decirlo, y yo tengo 5 pacientes premenopáusicas recaídas con Oncotype. Pacientes a los cuales le dije, no, va a andar todo bien, no hacemos quimio, nada. Y después, entonces... y todas, las 5, eran pacientes premenopáusicas con riesgo intermedio bajo. Está bien, son los falsos negativos de estos estudios, no son 100% exactos, pero tenés que sentarte a decirle, no, bueno, pero ¿por qué no hicimos quimio hace 5 años atrás? Entonces, yo digo, úsenlas. Yo lo que veo... Yo veo muchas pacientes de consulta de segunda opinión acá en Flemic, y ya me vienen con el Oncotype en la mano, y vos decís, bueno, ahora tengo que tomar decisiones, pero por ahí es una paciente a la cual no le hubiera pedido una firma genómica, o no le hubiera pedido esa firma genómica. Y claramente, en la comunidad, lo que más se utiliza es Oncotype. Claramente, y soy sincero, muchas veces está mal usado, está mal pedido. Por eso... recalco esto, es decir, che, sepan lo que están pidiendo. Esto no es pedir la mutación de PI3K para ver si le doy o no le doy al Pelicib, o la mutación, no sé, de
de ROS-ALK para dar algún inhibidor de tirosinquinasa a pulmón, que es blanco y negro. Esto es, vos tenés que tomar decisiones, es una herramienta para toma de decisiones. Entonces, creo que hay que saber a qué paciente uno le pide. Hay pacientes de alto riesgo, pacientes que comparten y pacientes de bajo riesgo. Perfecto. Esta es una paciente de alto riesgo. Sí. Perdóname, te hago otras preguntas porque nos dan algunas preguntas más. El doctor Martín Audi pregunta, en hormonoterapia en pacientes en pacientes de 38 años, si elegís tamoxifeno o letrozol más leuprolide. Si tiene cualquiera de estos criterios de alto riesgo y va a hacer quimioterapia y no queda en amenorrea, como la mayoría no quedan en amenorrea, pues encima les haces docetaxel ciclofamida por 4 ciclos. Todas terminan arrancando después y todas recuperan la menstruación dentro de 1 año y medio de haber terminado la quimioterapia. Entonces, pero si le hice quimioterapia, si tiene axila positiva, si tiene tumores T2 o más, esas son las pacientes que, charlado de no tener más hijos y fuera, sacando lo que es la maternidad, arrancan con leuprolide. Yo tengo muchos pacientes, casi el 90% de mis pacientes a la larga terminan haciendo la oforectomía por una cuestión de calidad de vida. Agregarles leuprolide o goserelin les impacta negativamente en la calidad de vida. Entonces, si ya no van a tener más hijos, son pacientes de alto riesgo y le vas a ofrecer incluso, son los mismos criterios para hacer hormonoterapia extendida, las llevo a oforectomía. La chance de que recuperen las menstruaciones estando con goserelin es más del 30% en la práctica. Y vos decís, te quedás tranquilo con ponerle goserelin exemestane, más del 30%, si sos estricto pidiéndole dosaje de hormonas sexuales, una de cada 3 le tenés que terminar sacando el exemestane o el inhibidor de aromatasa y pasás a tamoxifeno. Y muchas, las pocas, en tamoxifeno solo por la mala calidad de vida que les genera el bloqueo estrogénico completo. Perfecto. Nacho, Joana necesitaba abrir el micrófono. Ahora sí, gracias, muchas gracias. Muy buena la charla, Fernando, excelente cómo explicaste todo. Tengo básicamente 2 preguntas para hacerte. Uno, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen micrometástasis? O sea, esa es nuestra gran duda cuando tiene una paciente micrometástasis, sí, ¿qué firma pedirle? Y otra cosa, vos, por ejemplo, paciente con alto riesgo, que haces una firma y viene alto riesgo, o que tenés que indicarle, vos hablabas del combo, pero por ejemplo, ¿no le indicás DC/6? O sea, por ejemplo, en caso de ganglios negativos, ¿haces directamente el combo? ¿No haces DC/6? Respecto a la quimio, DC/6 no utilizo casi nunca. Generalmente DC/4, que está demostrado en axila positiva y negativa en el estudio del ICOG 9735, que demostró beneficio en sobrevida incluso. Entonces, y la mayoría y en el Taylor X utilizaron DC/4 como una opción de tratamiento. En el Taylor X podías hacer lo que vos quieras, antraciclinas, taxanos, CMF, pero claramente a una paciente, a las pacientes yo habitualmente les indico docetaxel ciclofosfamida. No hay respuesta de cuál es el mejor esquema de tratamiento. Obvio, si es paciente axila positiva con alguna firma de alto riesgo, le hago antraciclinas y taxanos. Le podría llegar a ser DC/6, siendo axila positiva, si tiene alguna contraindicación para hacer antraciclinas. Si no, no. Entonces, y creo que la diferencia es mínima en beneficio entre hacer 4 ciclos de DC o 6 ciclos. Y la otra pregunta, ¿cuál era? De micrometástasis. ¿Qué haces con la...? Micrometástasis, el MITAC incluyó macrometástasis, no hace ninguna discrepancia respecto a las micrometástasis. Todo lo que hay publicado en forma retrospectiva y prospectiva con Oncotype y con Mapaprim, puedes utilizar cualquiera de las 2 firmas. Hoy en día
desde el punto de vista pronóstico, tener micrometástasis no asusta, y nada, seguís seleccionando. Por ahí el hecho de que tenga micrometástasis te inclina la balanza para pedir la firma genómica, que por ahí si no lo hubieras pedido. Por ahí un tumor de 1,8 centímetros, grado histológico 2, y luminal A con una micrometástasis, y posmenopáusica, decís, bueno, y por ahí le pido. Pero Ajá, bueno, y se está representando. Hay miles de datos publicados con todas las firmas de pacientes que incluían micrometástasis. Así que, Fernando, más que nada, con Fernando, la doctora Ingrid Hurtado de Santa Cruz, Bolivia, tiene dos preguntas. La pregunta es, el responder, ¿en qué etapa está el responder? ¿Qué sabés del diseño y cuándo podemos tener resultados? El responder es un estudio pura y exclusivamente, sería la parte del MINDAC de alto riesgo. Son pacientes con axila positiva, 1 a 3 ganglios, con score de recurrencia hasta 25. Entonces, datos hasta creo que si no era 2023 o más adelante, no vamos a tener. Porque el problema es que para ese estudio necesitas datos de recaída tardía. Porque ya per se que sea axila positiva, son pacientes que tienen alto riesgo de recaída tardía. Entonces, que te presenten un follow-up a corto plazo va a ser sumamente criticable. La otra pregunta, Fernando, es ¿qué plataforma genómica existe, si existe, y qué nos puede decir respecto al carcinoma ductal in situ en relación a poder hacer radioterapia o no? Bueno, uno de los que está validado es el Oncotype, pero con menos cantidad de genes para ductal in situ, pero la verdad que no es ampliamente utilizado, siendo una patología realmente, como oncólogo digo, tan poco dramática, pero Igual te lo cuento yo la próxima, la semana que viene. Pero sí, creo que el que va a la cabeza en ductal in situ es Oncotype, pero realmente creo que al principio le habían puesto mucha energía y ahora no, porque realmente la verdad que hay población para pedirlo, pero desde el punto de vista, más que nada para evitar hacerle la radioterapia posterior a la cirugía. Eduardo Becar, vos tenés una Otra pregunta, por favor, hacela directamente. Bueno, gracias. Esta era la segunda pregunta. Es un poco cómo se lleva la filosofía de las firmas genómicas versus el Z0011. Básicamente en pacientes con axila positiva, que en el Z011 no, o sea, se hacía quimioterapia en general, la mayor parte de esas pacientes se les hace quimioterapia y no se les hace vaciamiento, y buena parte de ellas tenía más ganglios positivos, un 30% más van a tener más ganglios, por lo cual si tuviera más ganglios no le harías una firma genómica, pero si tienes una paciente posmenopáusica, 1 o 2 ganglios positivos, no le haríamos vaciamiento, pero vos le creerías a una firma genómica, o ¿cómo manejás eso? ¿Preferís que le hagamos vaciamiento y evitar la quimio? O tal vez, o hacerle quimio y evitar el vaciamiento. No, obvio que uno en esto, por eso son herramientas para toma de decisiones con lo que vos tenés arriba de la mesa, una vez que la paciente ya está operada. Entonces, como el manejo de la axila, esto también es para el manejo de enfermedad sistémica y son estrategias de escalada. Yo soy antiquimio. Entonces, cuanto más podamos utilizar estas herramientas, me parece mejor. Creo que la respuesta a lo que vos decís va a ser cuando movamos esto a la neoadjuvancia en base a utilizar una plataforma genómica con datos moleculares, con clasificación molecular, y ahí creo que vamos a tener otro escenario en el cual sí vamos a tener que saber cuánto es la carga tumoral axilar, el loco regional va a volver a tener más importancia, porque ahora realmente nosotros ya, creo que, bueno, todos aceptamos decir, bueno, si te quedan dudas en la axila, pero tiene poca carga tumoral axilar, no andás
reclamándole al cirujano que le termine el vaciamiento. Entonces, pero bueno, me parece que va a ser parte de... Perdón, te hago una pregunta más. Acá la doctora Marta Griatti pregunta, una paciente de 32 años, luminal B, tumor de 2 centímetros, axila negativa, si le pedís una firma genómica, ¿cuál y qué tratamiento le indicás? Un poco extensa. Sí, no, de vuelta, 22 años, un tumor luminal. Primero, ¿cuál es la falencia de estos estudios que son muy tajantes en los criterios? Los estudios demuestran que para decir si una plataforma te sirve o no, está basado en el tamaño tumoral y el grado histológico, y si tenés ganglios axilares positivos o no. Para los dos, tanto no hacen referencia a la expresión de receptores hormonales, si es muy alta, si es muy baja, a la ausencia del receptor de progesterona, al Ki67, etc. ¿Por qué? Porque es recontra heterogéneo, entonces vos no puedes meter todo. Ahí tendrías que tener datos de recolección de datos para Big Data y tener miles de datos para realmente ver si a todo eso esa paciente encaja. Pero ya 32 años con un tumor luminal B, según la definición de Sengalen, con un tumor de 2 centímetros, es una paciente que creo que cualquiera de las dos firmas estaría bien, probablemente le pediría un Cotype más que Mamaprim. Hay que ver si depende del grado histológico, si fuera un grado histológico 3, con un tumor de 2 centímetros, le pediría cualquiera de las dos. 1 o 2 le pediría un Cotype, y casi seguro iría quimioterapia a esta paciente, sí. O charlaría con ella, porque realmente uno no tiene datos prospectivos de decir, a esta paciente yo le hago quimio y después le doy tamoxifeno, o hacerle supresión ovárica más un inhibidor de aromatasa. Esto es, si suprimirla de inicio compensa el escaso beneficio de la quimio. Por eso me parece que... Dale, una Diana, pregunta. Vos, Diana, dale. Sí. Joana pregunta, te agrego yo una pregunta que voy a usufructuar mi condición parlante. ¿No deberíamos entonces, vos en los criterios que pusiste, los criterios clínico-patológicos, no nombrás el Ki67? Y nosotros nos rompemos la cabeza discutiendo sobre los puntos de corte, que si luminal A, luminal B, y de pronto todo se focaliza en si el Ki tiene 20 o 21. Y es una discusión a muerte. Entonces, ¿realmente deberíamos bajar la expectativa o la presión con respecto a la importancia del Ki? Yo creo que sí. No, yo creo que sí, porque hay muchos centros que directamente el Ki67 no te lo informan. Entonces, y lamentablemente dentro de lo que es el algoritmo para seleccionar una firma genómica, no está, si fuera tan importante, creo que cualquier experto en el tema que diseña un estudio prospectivo con una firma genómica habrá dicho, bueno, ponemos el Ki67. Si ves todos los estudios que hay, principalmente en esto, la bibliografía, el primer puesto se lo lleva a un Cotype, la heterogeneidad que tenés en cada subgrupo, vos podés tener pacientes con 5 de Ki67 y ser de alto riesgo por Oncotype, o podés tener 30 de Ki67 y ser de bajo riesgo. Entonces, la verdad que no es una herramienta. El único valor que tiene hoy en día el Ki67 como pronóstico, te incrementa la chance de recaída, y la recaída temprana principalmente, y está demostrado también que tiene recaída tardía, y el único valor predictivo en un solo estudio prospectivo con taxanos, que aquellos pacientes que tienen Ki67 elevado se beneficiarían de docetaxel. Entonces, realmente creo que lo estamos sobrevalorando. Muchos dicen que es la firma genómica de bajo costo de los países de desarrollo. Para mí no estoy de acuerdo, es un dato más, que depende mucho de quién lo haga, pero claramente hoy en día muchos de los oncólogos y mastólogos piden Oncotype cuando se encuentra un Ki67 mayor de 14 o 15. ¿Alguna pregunta más? Bárbaro. Joana preguntaba
si una paciente te da bajo riesgo premenopáusica, pero el tumor es grande, si le haces análogos. Si tiene más de 2 centímetros y es premenopáusica, al menos es de riesgo intermedio. Entonces, yo creo que ahí el grupo que se benefició son las pacientes, si vos me decís, tiene premenopáusica pero tiene 44 años, con un tumor de 4 centímetros, axila negativa, grado histológico 1, Ki-67 de 5%, probablemente es una paciente que le dé tamoxifeno en forma prolongada, y cuando ya tenga constatado que está posmenopáusica, la pase a un inhibidor de aromatasa y le haga hormonoterapia extendida. Probablemente no me preocuparía tanto en suprimirla en forma temprana y le haría hormonoterapia extendida, porque con un tumor grande tenés más chance de recaída tardía que temprana, así que... Bueno. Perfecto. Creo que estamos. Estamos, bueno, sí. Felicitaciones. Estamos y es la hora, así que bueno, Fer, nuevamente el doctor Petracci, muchas gracias Fernando por aceptar, por esta clase tan buena, tan interesante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a todos, gracias nuevamente y nos vemos en una semana, el lunes que viene para nueva sesión. Gracias Fernando y gracias a todos. A ustedes, abrazo enorme, cuídense. Gracias. Gracias Un a beso todos. a todos.